El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció un ambicioso plan de inversiones en infraestructura destinado a reducir la desigualdad regional que ha afectado a diversas áreas del país durante décadas. Este plan busca proporcionar un acceso más equitativo a servicios básicos como agua potable, educación y transporte, en especial en las regiones más marginadas. Durante un discurso en Bogotá, Petro destacó que la infraestructura básica es clave para el desarrollo social y económico de las regiones históricamente olvidadas. Subrayó que estas inversiones no solo mejorarán la calidad de vida de los habitantes, sino que también estimularán la economía local y promoverán una integración más efectiva de estas áreas en la economía nacional. Uno de los pilares fundamentales del plan es la mejora de las vías de acceso. Petro afirmó que invertir en carreteras y otros medios de transporte es esencial para conectar las regiones más apartadas con el resto del país, facilitando el comercio y el acceso a mercados, lo cual es crucial para el crecimiento económico local. Además de la infraestructura de transporte, el plan incluye una significativa inversión en sistemas de agua potable. En muchas regiones de Colombia, especialmente en zonas rurales, el acceso al agua potable ha sido limitado, lo que ha afectado la salud pública y el desarrollo socioeconómico. Petro aseguró que estos proyectos buscarán corregir esta deficiencia. La educación es otro de los focos del plan de inversiones. El presidente resaltó la necesidad de mejorar la infraestructura educativa en las regiones menos desarrolladas, subrayando que una educación de calidad es un motor indispensable para la movilidad social y el desarrollo a largo plazo. Petro señaló que para asegurar la efectividad de estas inversiones, es crucial una distribución más equitativa de los recursos públicos. Esto implica priorizar aquellos proyectos que puedan generar el mayor impacto social y económico, garantizando que los recursos lleguen a las zonas que más lo necesitan. En su discurso, Petro también enfatizó la importancia de trabajar en colaboración con líderes locales y comunidades para identificar las necesidades específicas de cada región. Este enfoque participativo es fundamental para diseñar proyectos que realmente respondan a las realidades y desafíos locales. La respuesta al anuncio de Petro ha sido en su mayoría positiva. Varios líderes regionales han expresado su apoyo a las medidas, destacando que estas inversiones podrían marcar un punto de inflexión para sus comunidades, muchas de las cuales han sido ignoradas por políticas anteriores. Asimismo, organismos internacionales y potenciales inversores han mostrado interés en los proyectos de desarrollo que el gobierno colombiano pretende implementar. Ven en estas iniciativas una oportunidad no solo para mejorar la infraestructura del país, sino también para contribuir a su estabilidad y crecimiento a largo plazo. Petro destacó que, además de los beneficios económicos y sociales, estas inversiones en infraestructura tienen el potencial de fortalecer la cohesión social en las regiones más vulnerables. Al mejorar las condiciones de vida, se espera que las comunidades sientan una mayor confianza en las instituciones gubernamentales. El presidente también habló sobre la necesidad de garantizar la sostenibilidad de los proyectos. Subrayó que las inversiones no deben ser vistas como medidas temporales, sino como parte de un esfuerzo continuo para desarrollar el país de manera equitativa y sostenible. Para asegurar que estos proyectos se lleven a cabo de manera eficiente, el gobierno ha creado un comité de supervisión que trabajará en conjunto con las comunidades locales para monitorear el progreso de las inversiones. Este comité tiene la tarea de garantizar que los recursos se utilicen de manera adecuada y que los proyectos cumplan con los objetivos establecidos. Petro también abordó los desafíos logísticos y financieros que conllevan estas inversiones. Reconoció que, aunque el costo inicial de estos proyectos puede ser alto, los beneficios a largo plazo justificarán la inversión, tanto en términos de desarrollo económico como de bienestar social. En relación con el financiamiento, el gobierno colombiano planea utilizar una combinación de fondos públicos y privados. Petro mencionó que ya se están explorando asociaciones con el sector privado
para cofinanciar algunos de los proyectos más grandes, lo que permitirá ampliar el alcance de las inversiones. La educación y la capacitación de la mano de obra local también son una prioridad en el plan de inversiones. Petro subrayó la importancia de desarrollar programas que permitan a los trabajadores locales participar activamente en los proyectos, no solo como beneficiarios, sino también como ejecutores de las obras. En cuanto al impacto a corto plazo, el gobierno espera que estas inversiones generen empleo en las regiones más marginadas. Petro aseguró que la creación de empleos será uno de los primeros signos visibles de progreso, con un efecto positivo en las economías locales. Petro también hizo hincapié en la importancia de la transparencia en la implementación de estos proyectos. Se comprometió a que todas las fases del proceso, desde la asignación de contratos hasta la ejecución de obras, sean monitoreadas y supervisadas para evitar la corrupción y garantizar el uso eficiente de los recursos. En su discurso, el presidente mencionó que uno de los desafíos más grandes será la coordinación entre diferentes niveles de gobierno. Aseguró que su administración está trabajando para mejorar la comunicación y cooperación entre las autoridades nacionales y locales para garantizar el éxito de los proyectos. Otro aspecto clave del plan es la resiliencia ante el cambio climático. Petro indicó que los nuevos proyectos de infraestructura se diseñarán teniendo en cuenta las condiciones climáticas, buscando reducir los riesgos asociados con desastres naturales y garantizar la sostenibilidad a largo plazo. En cuanto al agua potable, Petro mencionó que se están desarrollando proyectos específicos para garantizar que las comunidades rurales tengan acceso a fuentes de agua seguras y sostenibles. Este componente del plan es crucial para mejorar la salud pública y reducir las enfermedades relacionadas con el agua contaminada. Petro también destacó la importancia de la infraestructura digital en su plan. Subrayó que mejorar el acceso a Internet en las regiones rurales es fundamental para reducir la brecha digital, lo que a su vez facilitará la educación y el acceso a servicios de salud a distancia. El presidente se refirió a las inversiones en infraestructura como un paso necesario para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, de la ONU. Afirmó que estos proyectos no solo contribuirán al crecimiento económico, sino que también ayudarán a cumplir metas globales en materia de pobreza, salud y educación. En términos de educación, el plan incluye la construcción y renovación de escuelas en las regiones más desfavorecidas. Petro señaló que una infraestructura escolar de calidad es fundamental para ofrecer un entorno educativo adecuado y garantizar que todos los niños tengan acceso a una educación digna.